Muy buenos días, ¿cómo están, queridos alumnos? Les habla su profesor Cristian Chávez del curso de aritmética. Bueno, continuando con las clases de hoy, vamos a ver ahora la expresión decimal antes de entrar a las operaciones con decimales. Ya vamos a ver un preámbulo de qué son los decimales. Una expresión decimal, chicos, recuerda que es una representación de una fracción, ¿de acuerdo? Vamos a ver, antes de eso quiero leerles un pensamiento muy bonito que se me ocurrió para el día de hoy. La vida es un regalo que Dios nos hace. La forma en que vivas tu vida es el regalo que le haces a Dios. ¿De acuerdo? Llévate ese pensamiento contigo y continuamos con la clase. Fracción decimal. La fracción decimal se va a dar cuando sus potencias de base 10 están en los denominadores. ¿Cómo es esto? Recuerda que la fracción tiene dos partes, el numerador y el denominador. Vamos a escribirlo acá en esta parte para que me entiendas de qué estamos hablando. Por ejemplo, nosotros vamos a hablar de las partes de una fracción, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de las partes de una fracción. Vamos a poner aquí la fracción, vamos a poner acá A y abajo vamos a poner B y te voy a indicar las partes de la fracción. Mira, te lo voy a hacer bien sencillo. Lo que está acá arriba lo voy a ampliar, ¿de acuerdo? Lo que está acá arribita se denomina numerador. A eso le llamamos numerador, ¿de acuerdo? Y la parte de abajo se llama denominador. Muy bien, denominador. Estas son las partes que tienes que conocer de una fracción, ¿de acuerdo? Vamos a continuar. Como ves acá dice que cuando sus denominadores son potencias de base 10, a eso le llamamos fracción decimal. Como ves acá, los denominadores son potencias de base 10. Ahora vamos a ver las fracciones ordinarias. ¿Qué son fracciones ordinarias? Cuando sus denominadores son diferentes de potencia 10. Vamos a ver ahora un número decimal. Un número decimal consta de las siguientes partes. Una parte entera, como es la que está aquí, y la parte decimal o matiza, ¿de acuerdo? La mantiza. A eso se le denomina el número decimal. Vamos a ver un ejemplo de cómo se leen los números decimales. Por ejemplo, acá tengo 4 enteros, 2 décimos. Acá tengo un entero, 16 centésimos. Si no te acuerdas cuáles son los milésimos o los centésimos, acá te presento una pequeña guía. Por ejemplo, miren, acá está la coma decimal, como ven aquí. A partir de la coma decimal se llama décimo, después se va a llamar centésimo, después milésimo y el 10 milésimo. Y eso continúa aún más hacia la derecha, porque hay dígitos mucho más pequeños. Pero nos vamos a centrar simplemente en estos que estamos viendo en clase. A ver, ¿cómo sería entonces la lectura de este pequeño número? Entonces nosotros iríamos a la pizarra y diríamos que ese número se representa de la siguiente manera. Como cero enteros, 136, como dijimos acá, 136 milésimos. Muy bien, acá le agregamos 136, le ponemos milésimos. Muy bien. Ahora te toca a ti decir cuánto es ese número. Lo vas a hacer en tu cuaderno, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a continuar. Acá te voy a poner una pequeña nota. Recuerda, se lee la parte entera, luego la parte decimal nombrando el lugar que ocupa la última, ¿de acuerdo? Si el último está en el centésimo, le pones centésimo. Si el último dígito está en el milésimo, le pones milésimo. Si el último dígito está en el 10 milésimo, lo terminas con el 10 milésimo. ¿Ok? Ahora vamos a ver los decimales exactos. ¿A qué se dice decimal exacto? Vamos a ver. Recuerda, es el que tiene el número limitado de cifras decimales. Quiere decir que es un número que tiene fin. ¿De acuerdo? Porque es limitado. Por ejemplo, acá tengo una división 5 entre 8. ¿De acuerdo? Una fracción 5 entre 8 y se divide 5 entre 8. Recuerda que no puedo dividirlo directamente porque acá el dividendo es menor. Le tengo que agregar un cero para poder dividirlo. Y si le agrego un cero acá, también le agrego un cero al cociente. Le pongo la coma respectiva y empiezo a hacer la división común y corriente. Un número que se aproxime a 50 sería 48 y el número sería el 6. 6 por 8 sería 48. Al restar me quedaría 2 de residuo y bajo el cero correspondiente.
me quedaría 20. Un número que se aproxima a 20 sería 16. ¿Qué número multiplicado por 8 me da 16? Pues sería el número 2. Después lo hago la resta y me queda 4. Bajo el cero y miren, un número que me dé 40 y que sea múltiplo o divisor de 8 sería 5. 8 por 5 me da 40 y miren la división es exacta. Y me da una parte decimal limitada o que tiene fin. A eso se le denomina decimal exacto. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a realizar otras pequeñas divisiones y tú los vas a hacer en casa. Dice realizar las siguientes divisiones. Tú vas a dividir 13 entre 5 y me vas a decir cuánto es el cociente y el residuo, ¿de acuerdo? Igual acá te estoy dejando otros ejercicios más para que tú lo desarrolles en casita, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver el decimal puro. ¿Qué quiere decir el decimal puro? Vamos a observarlo acá. Mira, recuerda algo importante que te digo. El decimal puro es el que tiene una o varias cifras decimales que se repite de forma infinita. Vamos a ver en este caso 40 entre 9, perdón, 4 entre 9. Como ya sabes, no puedo dividir directamente 4 entre 9, le tengo que agregar un cero al dividendo para que se pueda dividir. Y mire, si hago la operación de la división, esto va a continuar de forma indeterminada. O sea, se va a prolongar hasta el infinito. Este es un ejemplo de un decimal periódico puro. Te puedes comprobarlo realizando esta división en tu cuaderno, ¿de acuerdo? Ahora vamos a continuar con el decimal periódico mixto. ¿Qué es el periódico mixto? Hay que recordar, es aquel que tiene una parte no periódica y la otra periódica. Quiere decir que va a tener un número distinto a los que se van a repetir de forma infinita. En este caso, mira, te pongo este ejemplo 7 entre 18. Acá está otra vez, le tengo que agregar un cero porque no puedo dividir ese número. Tengo que agregarle un cero para que pueda ser el dividendo mayor que el divisor y pueda operar muy fácilmente. Miren cómo la división se sigue prolongando hasta el infinito, pero a diferencia del decimal periódico puro, este tiene un número diferente y los demás son los mismos y se repiten hasta el infinito. A eso se le va a llamar decimal periódico mixto. ¿Ya? Acá te dejo unas divisiones para que tú lo puedas desarrollar en tu cuaderno, ¿de acuerdo? Y lo puedas comprobar de manera exacta. Y los ejercicios de aplicación. Aquí en los ejercicios de aplicación solamente vas a poner verdadero o falso según corresponda. Por ejemplo, mira, la fracción es decimal, te está preguntando. Fracción decimal y tú vas y revisas tu teoría. La fracción decimal, ¿dónde está la fracción decimal? Vas, buscas, buscas y repasas y te encuentras por acá. Acá empezamos con el decimal, número decimal, fracción ordinaria, fracción decimal. ¿Qué dice la fracción decimal? Cuando sus denominadores son potencias de base 10 y tú vas a tu ejercicio y verificas. Fracción decimal, 2 séptimos, no, no son decimales, acá es falso. ¿Por qué? Porque sus denominadores no son la potencia de base 10. Entonces acá sería falso. Y así tienes que ir revisando la teoría para que correspondas si es verdadero o falso, ¿de acuerdo? Y aquí vas a completar el cuadro, cómo se lee cada uno, lo vas a escribir, ¿de acuerdo? Cómo se lee cada uno de estos decimales. Acá vas a unir con unas flechas qué decimal es periódico puro, qué decimal es periódico mixto y qué decimal es exacto, ¿de acuerdo? Recuerda, los que tienen sombrerito son los que se proyectan hasta el infinito, ¿de acuerdo? Y acá también tienes para poner verdadero o falso según corresponda. Bien, chicos, espero que les haya parecido sencilla la clase de decimales para que la próxima clase avancemos las operaciones con decimales. Hay que conocer primero esta parte. Conmigo será hasta la próxima clase, chicos. Muy buenos días.